En la palabra de Dios encontramos que nuestro Señor Jesucristo en una ocasión dice su palabra que envió a sus discípulos a entrar a la barca, irse delante a la otra ribera. Entre tanto que le despedía a la multitud. Despidió a la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y desciende. Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a huir, a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús le extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Un milagro en medio del mar. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo manda a sus discípulos, ahí lo acabamos de leer, a que cruzaran el mar sin él, prácticamente, porque Jesús quería pasar tiempos a solas en oración con su Padre. Tal vez venían tiempos difíciles que Jesús tenía que enfrentar, y por lo tanto ahí podemos tomar nosotros una enseñanza, que cuando vengan tiempos difíciles busquemos la oración. Pero fíjense que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos y ellos obedecieron, y dice que los discípulos como a la tercera, dice ahí que, bueno, se ha calculado que entre las 3 y 6 de la mañana fue que el Señor Jesús regresó y los encontró ahí en esa gran tormenta, en la cual sus discípulos estaban pensando que quizás hasta allí ellos iban a llegar. Pero ahí vamos a aprender nosotros dos lecciones que van a ser muy importantes para nuestra vida. Y vemos que las tormentas de Dios van a venir aún cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios. Porque miren, vemos ahí que los discípulos obedecieron el mandato. Ellos no se fueron porque ellos decidieron irse. No, el Señor Jesucristo les ordenó que se fueran porque Él quería orar. Pero sin embargo la tormenta les azotó. Pero aún cuando ellos, ¿verdad?, estaban obedeciendo al Señor. En las Escrituras nos enseñan, hermanos y amigos, que hay dos clases de tormenta. Está la tormenta de corrección, la tormenta que disciplina, y tenemos en la Biblia ejemplos. El ejemplo de Jonás: no obedeció a Dios, él se encontró en una grave tormenta. Pero en esta ocasión tenemos la tormenta de la perfección, y muchos tal vez estamos pasando por esa etapa, en una tormenta de perfección, en lo cual Dios pues nos quiere enseñar algo a nosotros, y tenemos que estar atentos, porque si usted está diciendo: yo estoy obedeciendo al Señor, le estoy sirviendo, estoy haciendo todo lo que puedo, y aún así me encuentro en tormentas, no te sofoques, no te aflijas, porque los discípulos obedecieron al Señor, fueron a la barca, se fueron en medio del mar porque Jesús los había mandado, y luego dice que la tempestad los alcanzó. Así que, como vemos, existen, ¿verdad?, dos clases de tormenta. Y aquí podemos ver que Dios lo que busca con la tormenta que es para corrección, es que sus hijos vuelvan
al redil, que vuelvan a la senda estrecha. Pero miren, la tormenta de perfección es para aquella gente que le está siguiendo al Señor y lo está haciendo con toda su fuerza. Y bíblicamente nosotros podemos comprobar que algunas tormentas en la vida son para bendecir. Fíjense que Santiago nos enseña que Dios permite las tormentas para perfeccionar nuestra fe. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que miren, cuando estamos en medio de una tormenta, debemos correr hacia Dios y pedirle que nos ayude por medio del Espíritu Santo para discernir cuál es la voluntad o cuál es el propósito por el cual nosotros estamos pasando esa tormenta. Y claro, yo le he puesto un milagro en medio del mar, porque eso fue un milagro lo que ellos vieron, ver al maestro caminar en medio de las aguas. Y luego el otro milagro donde Pedro toma ese paso de fe y decide caminar. Yo me imagino a todos los discípulos allí y Pedro más sobresaliente de todos ahí, ¿verdad? Dice: si eres tú, Señor, manda que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dice: ven. Ellos al principio, hermano, pensaron que era un fantasma. No pensaron que era posible que alguien viniera caminando sobre las aguas. Así que va a llegar el momento en que cada uno de nosotros vamos a dar ese paso de fe. Pedro demostró que tenía fe y valor al ir a Jesús, porque dejemos el mar, sino la tormenta que estaba. Qué bonito es cuando el mar se mira quietecito y se mira que no se mueve, pero cuando un mar está con sus olas fuertes golpeando la barca, eso ha de ser difícil. Y en medio de todo eso, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y eso nos demuestra que Dios a menudo quiere que le demos nosotros a conocer nuestros deseos, así como Pedro ahí. Cualquiera hubiera podido decir eso, pero fue Pedro el que lo dijo. Y ahí vemos que Dios cumple nuestros deseos, porque Pedro, el deseo de él fue ir hacia Jesús, ir y caminar. Y qué bonito fue que Pedro empezó a dar pasos de fe. Y claro, hermanos, a pesar que Pedro empezó con esa fe, vemos que Dios no le rechazó, sino que le dijo: ven. Pero en el transcurso de ese caminar hacia Dios, que Pedro quizás sintió que fueron, no sé cómo él sintió el tiempo, pero me imagino yo que él sintió largo el poder llegar a Jesús, porque dice que empezó a dar sus pasos de fe. Pero luego dice que Pedro empezó a poner su mirada en las olas, empezó a poner su mirada en el viento y dejó de ver al maestro. Entonces Pedro dice que se estaba hundiendo. Pero miren, algo muy bonito que nosotros tenemos que ver en la palabra de Dios, y son enseñanzas para nuestra vida. Algo que nosotros podemos notar es que tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Pedro, hermanos, se estaba hundiendo, Jesús le ayudó. Jesús le extendió la mano, dice, y no permitió. Imagínense, ya después de que Pedro estaba hundiéndose, ya después los dos quedaron parados en medio del mar. Eso fue un milagro extraordinario, algo que marcó la vida de Pedro y que aún marca, impacta la vida de todos aquellos que leemos la palabra de Dios. Así que hay milagros en medio del mar, o sea, hay milagros en medio de la tormenta. Hay milagros, no nos demos por vencidos.
Así que miren, tenemos que iniciar a dar esos pasos de fe. Y cuando empecemos a darlos, el Espíritu Santo nos dirigirá. Y ya para ir concluyendo, vemos que en esta lectura que hemos leído y que hemos estudiado, encontramos una enseñanza que podemos tomar para nosotros y que mantengamos puestos nuestros ojos en el Señor Jesús. No ponga sus ojos en el problema, no ponga sus ojos en la enfermedad, no ponga sus ojos en lo que a usted lo está atormentando, sino diga: qué grande es mi Dios, y sosténgase de ahí, porque Él es el sustentador. Jesús es el sustentador de todos nosotros, y sustentar significa sostener. Que el Señor te bendiga y sigamos adelante.